Martín Belaúnde Moreira, congresista de Solidaridad Nacional, y Juan José Díaz Dios, congresista de el Fujimorismo, de Fuerza... ¿Perdón? De Fuerza Popular, están aquí hoy en el programa. Vamos a hablar sobre toda la consecuencia política. Mañana está la convocatoria a la sesión, ¿no es cierto?, a la comisión que investiga las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas de Martín Belaúnde Locio. Buenas tardes, congresistas. Voy a empezar por los mayores, por favor. ¿Me va a permitir usted, señor Martín Belaúnde Moreira? Tengo que decir porque se llaman igualito. Sí, así es. ¿Cómo está usted, congresista? Gozo de buena salud, gracias. Lo veo. Hoy día usted dijo Ave María Purísima, sin pecado concebido, gracias Altísimo. Así es. ¿No es cierto? Hay que agradecer a Dios, pues, ¿no? Pero también y a Evo, ¿no? Pero no a las autoridades de aquí, a las de allá. Las de allá es las que hicieron su trabajo. Me parece que sí. Incluso en la extradición, que fue muy rápido. Mucho más rápido de lo que yo hubiera pensado y de acuerdo a mi propia experiencia. Permítame saludar a Juan de Díaz Dios. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, Milagro? Muy bienvenido. Bien. Muchas gracias. Su primera impresión de este día tan intenso. Lo primero que te comentaba un poco antes de iniciar la entrevista, no está tan claro de que esto sea una expulsión, ojalá que así lo fuera. Sin embargo, recordemos que la extradición ya está oleada y sacramentada y faltaba simplemente ejecutar. Es en ese contexto que Martín Belaúnde se da la fuga. Pero el señor Ronald Gamarra pensaba eso, porque sería saltarse pues un paso jurídico. Yo no soy abogada, pero él dice que Evo, un Estado es soberano, y que si Evo decide lo expulsa. Un Estado es soberano, pero en efecto, Evo Morales nos dijo, por eso es que yo no creo tanto en la bondad de Evo Morales o la transparencia de Evo Morales, sino más bien que se ha visto presionado por sus propios medios de comunicación, por la oposición de Bolivia, y bueno, en el buen castellano sería pues el muerto ya olía muy feo, así es que se quiso liberar de esto. ¿Y por qué me digo? Porque cuando se descubrió que Martín Belaúnde estaba en Bolivia, él dijo, si se descubre y si se confirma que él entró ilegalmente al país y por lo tanto se habría vulnerado una ley interna, lo expulsamos. Eso estaba clarísimo y eso no resistía el menor análisis jurídico, eso estaba muy bien. ¿Qué pasó luego? ¿Por qué en lugar de expulsión, que para que los televidentes comprendan un poco mejor implicaba que viene el Perú a responder por todos los delitos, incluyendo sobre todo el lavado de activos que involucra a Nadine Heredia, a Ollanta también? ¿Por qué de pronto nos cambiaron el disco de expulsión, extradición, según la cual solo puede responder por delitos que son de muy difícil probanza? Por ejemplo, la centralita. Por ejemplo, la centralita, y el problema de centralita es probar el origen del dinero. O sea, si fue dinero público, privado, etcétera. Entonces, de acuerdo, pero congresista Belaúnde Moreira, usted también es abogado. Entonces ya no entiendo, porque en el Twitter el congresista Mesías Guevara está diciendo de que lo que va a ocurrir mañana es extradición porque el proceso continúa, el proceso jurídico continúa y que no es expulsión. No entiendo ahora. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Yo tengo alguna experiencia de extradición. Extradité precisamente a dos propietarios de televisoras, ¿no? Uno se me escapó y luego... ¿Quién? Schutz. Schutz, porque a veces se escapan. Y otro, bueno, dejé encaminado el asunto y vine un poco después. Estos procesos que tenían una connotación política en Argentina. En mi opinión, aquí ha habido una extradición. Hay una sentencia, auto se le quiere llamar, pero hay una resolución del Tribunal Supremo Boliviano decidiendo la extradición del ciudadano peruano extraditable Belaúnde Locio. ¿Pero qué pasa si Evo cambia de idea? ¿Él es soberano o no? No. Esto no es un problema de que el señor Evo Morales cambie de idea. Aquí hay una sentencia judicial. Y la verdad es que lo pudo haber expulsado, es cierto. Al inicio nomás. Al inicio. Después se dijo, no lo podemos expulsar. Y luego se optó por la extradición. En mi opinión, se optó correctamente por la extradición, porque más vale una resolución judicial que la palabra de un ministro que se la lleve el viento. Pero Juan de Díaz Dios acaba de decir que la extradición no es tan conveniente, porque al final se cierra... Puede que lo sea, pero esto no es un problema de conveniencia. Esto es un problema de Estado de Derecho.
y de rigor jurídico en las interpretaciones, porque además el señor Belaúnde Locio, que ni corto ni perezoso, va a esgrimir ese argumento. Entonces yo creo que es preferible considerar que sea, para mí, que lo entreguen en La Paz, que lo entreguen en Desaguadero, no importa. Para mí es No un cambia la expediente figura jurídica. material. Ajá. Entonces, lo que ha habido aquí, nos guste o no, es una extradición. O sea, no importa si es en Desaguadero o en donde sí, sea. Porque se le entrega en realidad en virtud de la extradición. Ya. Acuérdate que, Ya. perdóname Martín, acuérdate que el Estado boliviano a través de la Cancillería, efectivamente en mayo, más o menos el 14 de mayo si no me equivoco, cursa una comunicación a nuestra embajada señalando que nosotros, digamos, el lugar, o sea, puede ser en la frontera, puede ser en la capital, puede ser en la esquina de Bolivia, el lugar, el día, la hora y las personas que van a recibir. Entonces, lo que ha dicho luego el ministro del Interior fue desmentido por Bolivia. Y si bien es verdad, hoy día he estado revisando documentos, hay documentos internos en los cuales se designa una comisión. Ojo, nos comunicaron el 14 de mayo, estaban ellos programando ir a Bolivia el 14 de junio. De junio. El 12 Así creo es. que dijo 14. Hay 12 un plazo de junio, entre el dijo. 12 y 14, Claro, si no me equivoco. O sea, sí. un mes después. Sí. ¿Qué tal apuro que tenían? No, eso no es diligente, pues, ¿no? Así es, pero además de eso, hemos escuchado al pobre procurador que decía que no le dan ni para sus pasajes. Sí, O sea, ¿cómo todo va a es- decir eso el procurador? Y ahora le dan dos aviones. Es ridículo, ahora le dan aviones efectivamente No se para que pasen, vayan. pues, ¿no? Pero un tema importante, pero todas esas comunicaciones fueron internas, nunca le comunicaron a Bolivia, por eso es que Bolivia dice, nosotros le dijimos, dígame usted lugar, dónde, Claro. hora, pero nunca nos respondieron. Y luego le echan el pato a la fiscalía, pero el fiscal Pablo Sánchez dijo, ampay me salvo, Ah, a yo mí se tengo demoraron 6 días en comunicarme. Yo tengo documentos efectivamente del fiscal de la Nación que le pide una reunión a Cateriano, que le pide una reunión a Pérez Guadalupe, ¿Ya? preocupado por ese tema y tampoco Y- le contestan. Y no le contestan. Así ¿Qué es. es esto, señor Belaúnde Moreira? Me voy a la pausa, pero ¿qué significa esto en una sola palabra? Eso, arrastrar los pies. Yo te digo encubrimiento. Arrastrar, ¿Qué delito? como dicen, cada accidente son accidentes, arrastrar los pies es vejez. En este caso es esclerosis gubernamental. Lo máximo, señor. Esclerosis gubernamental. O sea, estuvieron arrastrando, los pies alargando. Ya, después Con de pies pesados. Y bastante pesados, ¿no? Bueno, y esto de que lo vamos a capturar, lo tenemos acá. Yo nunca olvido lo que decía Urresti. ¡Me Eso- voy al psiquiatra! Sí, eso quisiera desarrollar porque en realidad quien Sí. nos dio la campanita de alerta fue Jenny Vilcatoma. O sea, Exacto. todo lo que dijo a Se ha ido raíz de los días cumpliendo. se cumplió. Y le dijeron loca. Así es. Acuérdate todo lo que Así le dijeron, medio histérica, tiene que tomar valeriana, ¿no? Ahí están, pues. Así es. Tenemos Memorex, felizmente. Tengo luz verde, me voy a la pausa, ya regreso. Pasó más rápido. Bueno, a ver, en Twitter le están preguntando a los dos. Arturo Reyes le pregunta, pero si hubo resolución de extradición, esta se vició cuando Belaúnde Locio se fugó. No, ¿Por qué no? por una razón muy simple, porque es un hecho ex post. Para viciarse tendría que ser un hecho ex ante. De manera que puede hacerse la resolución de extradición materialmente imposible de ejecutar porque ya no está, pero no es una resolución viciada. Sigue vigente. Y si se le captura del cogote, Se ejecuta la del extradición. cogote se ejecuta y se entrega. ¿Y qué pasa con el proceso de fuga? Porque ahí hay delito de evasión en el Bueno, Estado boliviano. Eso sí es verdad, que Ajá. las autoridades bolivianas pueden decidir efectivamente no formalizar todavía Pero después. acusación y luego verán qué acción tomar. Y Eso sí es luego. verdad, pero tendrá que conversar pues con el fiscal general, que ellos lo llaman el fiscal de la Nación, con las otras autoridades para no entorpecer más este proceso En el Perú. porque realmente, insisto, estos señores ya quieren deshacerse Del bulto. del muerto, ya no lo quieren más, han recibido muchísimas críticas. Pero si me permites, Ya, esto pero no es aislado. hablando de pues. bulto o muerto, lo más importante es obviamente ayer fue, no Vane, cuando entramos en contacto con el defensor del pueblo, ayer lo más importante es garantizar la Sí, claro. integridad física y mental de cualquier Por supuesto. procesado, porque de eso se trata en un Estado de Derecho. Hoy día han dicho que se va a garantizar evidentemente todo para que cuente todo lo que sabe, La ¿no? vida, ¿O no? la vida, la salud,
la integridad física y hasta casi la felicidad de Martín Belaúnde del Ocio debe estar garantizada por el gobierno. Lo de la felicidad quizás es un extremo. No, porque no creo que vaya a ser, pero va a ser bastante infeliz en prisión. Sí, puede que esté infeliz, pero lo van a tener que alimentar bien, lo van a tener que cuidar bien, va a tener que dormir en una cama bastante decente. Ay, y en un cuarto aireado por lo menos. Bueno, eso no habrá gente. A ver, yo quiero no llegar puede ser maltratado. Nadie debe ser maltratado, me va a perdonar. Pero algunos lo son, pues. Pero él no puede, él va a tener que ser tratado con algodones. ¿Por qué? Porque si no, le puede alegar que lo están tratando de asesinar o de torturar física y mentalmente. Y entonces el Estado le tiene que De frente le cae el misil a Palacio. Así, entonces él le tiene que hacer. Eso ocurrió. Pero ya no le van a creer, pues, porque si mintió con lo de su secuestro y con lo de su. No, pero siempre los criminales de guerra del juicio de Nuremberg fueron tratados severamente, pero las condiciones materiales eran buenas. Con algodones, para que luego no sé si con algodones, pero a Göring, que se quiso suicidar, lo revivieron. ¿Para qué? Para aplicarle la condena de muerte. O sea que a veces se tiene que garantizar la vida para ejecutar la condena de muerte. Exacto. Suena paradójico, pero a veces es así. Un tema sí es innegable, perdóname. Sí. Desde que el señor Martín Belaúnde pise suelo peruano, Ollanta Humala-Tasso será el responsable de lo que él le pase. Por eso yo coincido con unas congresistas, colegas que estuvieron acá, Luz Salgado y Marisol Perestello, que te decían que no hay lugar más seguro para este señor que en el Perú. Que el Perú. O sea, si está fuera y a alguien le interesa que no hablen, sí, podía haberle pasado cualquier cosa, claro. Y Humala hubiera dicho, oye, yo no tengo nada que ver, eso corresponde al otro gobierno. Pero estando en suelo peruano, todas las miradas irían directamente a Ollanta Humala-Tasso. De acuerdo. La consecuencia política para el gobierno de Humala de todo esto después de la pausa, por favor. Y además también hay que pensar, y la recompensa, ¿no? Porque Vidovic, este ciudadano boliviano que dio la alerta, él se llevara los 200.000. Te decía, para ti que de repente rastrearon la llamada que te hizo. Entonces, mí. Ya, A mí, Cateriano, lo que me quiere dar es un... ¿Ese señor avisó dónde estaba? Vidovic, dicen, acaba de decir Juan Carlos Arana. Que lo vio en el mercado de este pueblito. O que se había de su presencia, ¿no? Y pum, avisó a él, pues, ¿no? Porque es honor, ¿no? El gobierno... Por supuesto. Aunque alguna voz dice no, porque no han formalizado la recompensa y no se ha anunciado. Desde que el presidente de la República lo anuncia, ya pues no hagamos otro ridículo internacional adicional. Yo creo que ya... usted dice que se reparta la recompensa. Sí, yo creo que sí. Se tiene que dar, ¿no? Por eso te repito, sería un papelón adicional si es que encima Ollanta Humala nos hace quedar mal por medio de una palabra de honor del Estado peruano. Encarnada por el presidente Ollanta Humala. Personificado. Encarnado es para Cristo. Personificado. Regresamos después de la pausa. Las consecuencias políticas. Mañana Nadine Heredia estará en la comisión de Martín Belaúnde del Ocio, y a mí me parece brillante lo que ha dicho el señor Cateriano en el sentido de que él habla, ¿no? Predominó la voz de un delincuente y no se quiso escuchar la posición del gobierno. Mañana es la gran oportunidad de la señora Nadine Heredia de que con prueba, ¿no? Prueba en mano, tarjeta, luz verde, diga todo lo que sabe, se defiende, diga, aquí está mi asesoría. Aquí está esto, mis papelitos, esto de que el aporte que ellos dicen que no lo hicieron, aquí está firmadito. Todo, así es la democracia, así son todas las investigaciones cuando se hace con debidos procesos dentro de un país soberano y democrático como es el Perú. Ya regresamos. Doctor Belaúnde Moreira, la consecuencia política de todo esto que ha sucedido. Mañana hay una comisión en el Congreso. ¿Qué piensa usted? Bueno, mañana va a ser un día pues de gran agitación en el Congreso. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Pueden ser muy graves, como pueden no serlo tanto. Yo creo que hay una incógnita. Habría que, y esa incógnita está en función de quizás de la locuacidad o de la capacidad de exteriorización de su verdad que pueda tener el ciudadano Belaúnde del Ocio.
Pero mañana hay una visita muy importante a esa comisión, que es la señora Nadine Heredia, que en el pasado, junto a su señor esposo, han sido pues muy amigos de Belaúnde. Bueno, sí, efectivamente, pero ellos dirán pues eso, que han sido muy amigos. Ahí el tema fundamental está en el hecho de que Belaúnde Locio aparentemente habría sido el conducto de algún dinero, de alguna magnitud. Y eso sí puede ser algo muy delicado. Pero yo creo que eso sí tiene que ser probado, ¿no? Por supuesto, todo tiene que ser con pruebas, ¿no? Como debe ser en un... La inversión de la prueba, en eso no estoy muy de acuerdo aquí con Juan José. En lavado de activos. Lavado de activos, tengo mis dudas. Pero te tienen que demostrar de dónde es el origen, ¿no? Por eso te decía, de acuerdo a la nueva ley aprobada hace apenas unos años en este gobierno, el lavado de activos ahora es un delito independiente, es un delito autónomo. ¿Qué significa eso? Que no tengo que demostrar el origen ilícito de los bienes. Por eso le decía yo que prácticamente en la realidad quien tiene que demostrar la licitud de sus bienes es el imputado. Es el caso del señor Alejandro Toledo. O sea, él dice, no, pero demuéstrame que los fondos son ilícitos. No, señor. Usted demuéstrame que todos esos millones de soles con los que compraste todas estas propiedades tienen un origen lícito. Por eso es que Toledo, su estrategia ahora es cerrarse en que se lo dio Maiman. Entonces, esa misma figura viene ahora y por eso complica a Nadine Heredia. Señora Nadine Heredia, todos esos cientos de miles de dólares por supuestas asesorías, tiene usted que demostrar que fueron ciertas. En caso contrario, se va a presumir que ese dinero viene de un origen ilícito, ya sea de Venezuela, ya sea de la minería ilegal. Es una figura que complica más y que curiosamente no se consiguió la extradición por eso. El caso de Toledo es un poco distinto porque... Ah, no, sí, claro. Pero estamos hablando del delito. Él fue jefe de Estado, claro, y ¿cómo consiguió la plata? Pero es que esa fue la telenovela pues de Coteo. ¿Cómo consiguió la plata? Solo la pudo conseguir en esos 6 años. Entonces, su origen, siendo jefe de Estado, si no es un origen perfectamente documentado, por descarte es ilícito. En el caso de Belaúnde Locio, él podría decir que que obtuvo X ganancias y no declaró... Bueno, eso sería evasión tributaria, podría ser el origen del delito, pero por eso te decía, el lavado de activos es el delito más complicado. Las consecuencias políticas tú preguntabas. Sí, en 10 segundos, pero tengo que terminar. Muy rápida. Así como en Bolivia han renunciado a ministros, efectivamente acá hay una responsabilidad del ministro de Justicia. Hasta ayer el señor Joel Segura, que es operador del ministro de Justicia, señalaba directamente que no lo podían traer porque habían procedimientos pendientes. Qué curioso, que ahora lo encontraron con toda la presión internacional y nacional, ahora no hay nada pendiente. Y la acusación constitucional que se le va a presentar al ministro de Justicia, porque esto no solamente se soluciona con que él renuncie o con que se le censure. Acá hay responsabilidad probablemente por delito de encubrimiento y ese tema tendrá que también dilucidarse en su debido momento. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias por el tiempo y por estar aquí en el programa. Han sido congresistas Juan de Díaz Dios y Martín Belaúnde Moreira. Hasta aquí hemos llegado. Mañana prepárense. La comisión Belaúnde Locio tiene a varios invitados. Chao. Muy bien, muchas gracias. Claro, patrocinador oficial de la Copa América. ¡Sorpresa! La nueva cuenta Power te paga hasta 4.5% por tus ahorros. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.